En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y pedimos al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a abrir nuestro corazón, para que las palabras que María de Guadalupe hoy viene a traernos, como palabras de esperanza, realmente nos renueven y nos alienten. Vamos a rezar sencillamente un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, San Juan Diego, ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Santa Inés, ruega por nosotros. Bueno, pues veo esta portada de este libro y pues como que uno se remonta al mensaje o a la experiencia que tuvo Juan Diego, y creo que lo que yo les voy a compartir en estos 2 días sí es un poquito diferente a lo que están acostumbrados ustedes a escuchar cuando hablamos de la Virgen de Guadalupe, porque de todas las apariciones que hay en el mundo de la Virgen, esta tiene rasgos que son particulares, que son únicos y que de alguna manera no se han dado en otras apariciones, y por eso vale la pena conocerlos, porque además estamos por cumplir 500 años. Este libro, que es una edición trilingüe en el náhuatl, es el idioma original, y en español y en inglés. Este libro se hizo en parte porque el Papa Francisco les decía a los obispos de México: ¿y ustedes qué están haciendo para prepararse para celebrar los 500 años de las apariciones, ¿no? Porque las apariciones fueron en el año 1531. Y entonces, pues bueno, los obispos decían, y así a veces se dice, ¿no? Si hace 500 años algo sucedió y cambió la historia de un pueblo o su destino a través de María de Guadalupe, pues queremos, ¿verdad? Pedimos a Dios que para celebrar estos 500 años también como que estemos preparados para esta gran novedad. Pero ciertamente un instrumento muy importante para comprender el mensaje o el acontecimiento es conocer el Nican Mopohua. ¿Por qué el Nican Mopohua? ¿Qué es el Nican Mopohua? Bueno, está realmente fácil de entender. Así como en los evangelios, ¿verdad? Después de vamos a decir, de la resurrección de Jesús, los apóstoles predicaban a Jesús, la gente escuchaba el mensaje, se convertían, pedían el bautismo, y después alguien comenzó a escribir lo que escuchaba en la predicación, y así nacieron los evangelios. Bueno, pues Juan Diego, cuando ocurre este milagro del Tepeyac, él se fue a vivir a la ermita del Tepeyac, a una casita que todavía está ahí, en la basílica, y pues Juan Diego les contaba a los peregrinos cómo había visto a la Virgen, qué le había dicho, toda su experiencia. Y había un indígena de la nobleza azteca llamado Antonio Valeriano, que al escuchar a Juan Diego y conocer a Juan Diego, pues comenzó a escribir lo que Juan Diego narraba. Y digo comenzó a escribir porque los aztecas, la cultura mexica, no tenía escritura. Ellos tenían el lenguaje, el náhuatl, que es bellísimo, que se parece un poquito al hebreo, por las raíces y por cosas muy interesantes. Pero ellos no tenían escritura. Entonces todo lo que ellos comunicaban lo dejaban plasmado, como vamos a decir, su tradición, la dejaban plasmada a través de los códices. Y para ellos era muy claro entender el mensaje de la Virgen, porque era como ellos podían entender y podían leer algo, ¿no? Y yo a veces les pongo el ejemplo de si ustedes ven una frase en chino, pues no le van a entender porque vemos puras rayitas iguales y raras, pero para un chino es muy claro lo que dice.
Bueno, cuando hablamos de la Virgen de Guadalupe, si sabemos que los indígenas todo lo dejaban plasmado en los códices, ellos al ver la imagen entendían muy bien lo que ella les estaba diciendo, lo que ella les estaba comunicando. Quizás los españoles no. Quizás podemos decir que esta aparición fue sobre todo para renovar a un pueblo que estaba destrozado, ¿verdad?, por la conquista. Pero al ver la imagen, al escuchar a Juan Diego, entendían lo que la Virgen estaba en ese momento diciéndoles y haciendo con ellos. Bueno, entonces Antonio Valeriano comenzó a estudiar en un colegio que fundó un franciscano, Bernardino de Sahagún, y aprendió a escribir con caracteres latinos. Entonces escribió el Nican Mopohua. Así se llama Nican Mopohua porque así comienza este texto, que es el lenguaje original, ¿no? Nican Mopohua, Moctepana, Inquén, Yancuican, ¿no? Y quiere decir, aquí se cuenta, aquí se narra cómo hace poco, milagrosamente, se apareció la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, nuestra Reina, allá en el Tepeyac, de renombre Guadalupe. Aquí se cuenta, Nican Mopohua. Entonces, Antonio Valeriano lo escribió, y muy curioso, cuando lo escribió, como los indígenas no sabían leer, aunque conocían la historia, pues ellos no lo leyeron. Y los españoles, vamos a decir, pues no lo entendieron, porque ellos no hablaban el náhuatl o comenzaban. Entonces, estaba la imagen, estaba el mensaje, que los indios podían comprender a través de la imagen, y el Nican Mopohua, pues ahí se quedó, escrito y guardado. Y así pasaron muchos años, y ahí estaba el Nican Mopohua. Y vamos a decir, a raíz de que se comenzaron a estudiar algunos textos, un sacerdote de la Basílica de Guadalupe, un canónigo, dijo: bueno, vamos a conocer, vamos a ver qué dice el Nican Mopohua, vamos a estudiar el náhuatl, vamos a traducirlo. Y pues para sorpresa de ellos, se dieron cuenta que el Nican Mopohua, puede ser un poco atrevido decirlo, pero eso no lo digo yo, lo dicen los que lo han estudiado más, pues vieron que el Nican Mopohua era prácticamente como un evangelio mexicano, guadalupano, por los contenidos teológicos pues que ahí se plasmaban. Y fíjense, hay unos americanos que son unos laicos, que hicieron un libro que se llama Guadalupe y el mundo de las flores. Y un sacerdote que está con ellos muy de cerca dice que si la imagen de la Virgen de Guadalupe es algo sorprendente y maravilloso y admirable, y que además es lo que casi siempre nosotros conocemos, ¿verdad? Cuando alguien nos habla de la Virgen de Guadalupe, pues como que los ojos, la tela, que es muy antigua, que no se ha decolorado. Bueno, si la imagen es algo sorprendente, dice este sacerdote americano, que no recuerdo ahorita su nombre, dice, mucho más sorprendente es el texto del Nican Mopohua. No hay manera de entender cómo se pudo haber escrito algo tan bello en ese tiempo y con esa verdad y esa profundidad, ¿no? Y bueno, comenzaron entonces los estudios sobre el Nican Mopohua, las traducciones, y comenzó poquito a poquito a divulgarse, ¿verdad? Y bueno, creo que por eso yo estoy aquí, ¿no? Porque la Virgen quiere que conozcamos su mensaje y porque ella está aquí, ¿no? Y precisamente algo que es como curioso, que es un poco la historia de este libro, es que cuando yo tenía como 15 años y escuché por primera vez este relato, pues me sorprendió. Luego ya entré con los frailes capuchinos, empecé a estudiar la teología, y yo iba a veces a la basílica y buscaba un libro del Nican Mopohua y no había. En las librerías no había. Y había como un folleto en papel, así como de periódico, vamos a decir como de misa de domingo, que era lo que tenía el Nican Mopohua. Y luego ya, poco a poquito, empecé yo con las historias del Padre Pío, a hacer algunos libros, hasta que conocí a un editor que hizo esta colección
y que por alguna razón pues a mí me tocó hacer como esta primera publicación de el Nican Mocowa, de las palabras de la Virgen, en un libro que tuviera, vamos a decir, una dignidad, ¿no? Porque yo decía, si la Biblia, que es la palabra de Dios, hay muchas versiones, hay muchas editoriales, ¿cómo es posible que el mensaje de la Virgen no esté publicado dignamente? Y así comenzó esta historia hace pues ya más de 10 años, y hoy este libro ya tiene como 5 ediciones, y la última ya está en francés, está publicada en Francia. Este mismo libro en francés, español y nao también. Y bueno, ya no me detengo más en esto, porque lo que yo les quiero hoy invitar a descubrir es la fuerza y la belleza de un texto. Y aquí nos pasa un poquito como cuando decimos que somos, vamos a decir, soy católico, soy creyente y tengo una imagen a lo mejor muy bonita en mi casa de Cristo, le rezo esa imagen de Jesús, pero a lo mejor nunca he abierto un evangelio y yo digo, bueno, pues si yo quiero conocer quién es Jesús, quiero conocerlo, pues entonces voy a leer una parte de la Biblia, ¿no? Y a lo mejor me encuentro este pasaje, ¿no?, que acabamos de escuchar en la misa. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas, se le pierde una, no va por la que se le perdió y la carga y la lleva en sus hombros? Bueno, ahí Jesús está contando, está diciendo lo que Él quiere hacer. Y a través de su palabra, pues conocemos a Jesús. Dice San Jerónimo, o no sé si es San Ireneo, tengo a veces muy mala memoria en los nombres, pero dice, no, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Entonces, si nosotros tenemos una imagen de la Virgen, aunque sea muy bonita, pero no conocemos el mensaje, pues no podemos decir que somos así como tan guadalupanos, ¿no? Entonces, en parte se entiende porque este mensaje estaba un poquito medio, vamos a decir, no digo escondido, pero no estaba como tan estudiado, ¿no? Y les cuento nada más una pequeña anécdota de una religiosa que eso nos lo contaba un sacerdote en unos ejercicios espirituales para entender lo que puede llegar a ser un texto que está vivo. Le decía esta monjita a este padre, padre, ya soy mayor y pienso que nunca he rezado en mi vida. No quiero morir sin haber rezado. Entonces le digo, este fraile, ¿está bien? Pues mire, hermano, tome un texto del Evangelio y lean durante un mes, el mismo texto, no lo cambie, el mismo texto. Y hablamos del mes. Y pues de repente un día la ve la monjita, a los 40 días, y le dice, padre, hice lo que usted me dijo, y ayer, con ese texto, Jesús me contó toda mi vida. Entonces, puede ser que nosotros leamos un texto o que un texto nos lea. Y esa es un poquito la fuerza que tiene una palabra. Y una palabra que viene de Dios. No solamente es leer una palabra o leer como algo que sucedió, sino que la palabra me descubre y me revela quién soy yo. Esta es la fuerza que tiene un texto como este. Y algo que también sucede, como en los relatos, bueno, es que el Nican Mocowa está narrado a manera de cuento. Y es un cuento, en un cuento bien contado, uno entra en eso. Yo suelo poner como ejemplo este libro, ¿no?, El Principito. Pues tú lo empiezas a leer y pues tú te metes en la historia del Principito y quieres ser ese piloto, y quieres imaginarte al Principito, ¿no? Y estás como ahí. No sé qué tenga ese libro de particular, pero que es muy bello. Bueno, el Nican Mocowa está escrito en la manera como los indígenas contaban que era verdadero. Decía un gran poeta de Saracoyo, que murió antes de la llegada de los españoles, decía, solo lo que es verdadero, solo lo que es digno de ser creído, se puede narrar en flor y canto. Entonces, flor y canto es un estilo poético, narrativo, de contar lo que es verdadero.
Y se puede decir que de los escritos antiguos en el Náhuatl, uno de los más bellos es el Nican Nopowa, por su poesía, por su belleza literaria y sobre todo porque tiene este ritmo de floricanto. Entonces se trata como cuando cuentas una historia para que no se te olvide y exactamente, para que no la recuerdes, te cuentan un cuento. Pues este documento está narrado a manera de cuento. De ahí tienes como esa fuerza y esa belleza. Y como viene, pues yo digo, ¿no? De ahí arriba, como que el cuento te transporta a verdaderamente hablar con la vida, ¿no? Y bueno, hay muchos elementos que pueden ayudarnos a descubrir la belleza de este mensaje y hacerlo parte de nuestra vida. Yo creo que el objetivo de esto sería que si ustedes van como empapando, ¿no? De estas palabras, de esta presencia, porque algo que es muy importante cuando hablamos de Guadalupe es la presencia de la Virgen. Es una presencia, como vamos a ver, que es especial. Entonces, si decimos que la Virgen está presente en la imagen, en la firma también está viva, pues quiere decir que sus palabras también están presentes, están vivas. También la Virgen está hablando. Y entonces, como todo texto, uno tiene que tomar aquí un lugar. Uno toma un papel, como cuando ves una película, pues luego te identificas, vamos a decir, con el personaje, ¿no? Con el que hasta casi quieres matar al asesino, ¿no? Al de la película, el que es malo. Y como que la película bien hecha, pues pone sentimientos, ¿no? Que tú te los apropias. Esa es la fuerza de una historia bien contada, que tú te haces parte de la historia. Bueno, entonces aquí, en este caso, nosotros somos Juan Diego. ¿Quién es Juan Diego? Y esto nada más es algo muy breve de decir en el relato. ¿Quién puede ser Juan Diego? Bueno, pues estamos hablando de la conquista de México y de un pueblo muy religioso que creía que era el centro del universo. Casi todos los pueblos, yo creo, piensan que son el centro del universo. Pues también México creía que era el centro del universo. Pero tenían ellos, según su cosmovisión, ellos creían que eran los responsables de que el universo estuviera en orden. Y en ese orden, el dios más importante era el sol, el dios del sol, ¿no? Huitzilopochtli. Imagínense cómo veían ellos el mundo, las estrellas, la naturaleza. Entonces ellos adoraban al sol como este dios que les daba la vida, la luz, pero también se preguntaban qué sucedía en la noche. Entonces en sus creencias, pues pensaban que en la noche ese Dios fuerte y luminoso tenía que luchar contra los dioses malos, algo así. Entonces por eso ofrecían el sacrificio, los corazones, para que el sol tuviera la sangre de los corazones y tuviera fuerza para luchar. Y con esa fuerza, ellos ofrecían el sacrificio, pues entonces el sol podía crecer la oscuridad. Y claro, uno de los miedos era que un día el sol no naciera. Para ellos el amanecer era que el sol había nacido, nuevamente había nacido la oscuridad. Bueno, cuando llega la conquista, ustedes imagínense que ellos eran un imperio muy fuerte, pues les quitan el poder, les quitan sus riquezas, los hacen esclavos. Comienzan las enfermedades, la falta de alimentos, de agua, muchas enfermedades. Es a veces muy conmovedor ver las cartas del obispo Fray Juan de Zumálaga, que le escribía al rey de España cómo estaban los indios en aquel momento, y de verdad es muy doloroso también cartas de los franciscanos, de cómo la gente estaba muriendo. Y bueno, en una de esas cartas, Fray Juan de Zumálaga le dice al rey de España:
este pueblo está alejado de la mano de Dios. Y si Dios no interviene, pronto desaparecerá, ¿no? No hay esperanza para este pueblo, porque además ellos no querían vivir, no tenían ya ninguna razón para vivir, eran guerreros, era su identidad ser guerreros, vivir para la guerra. Y sobre todo también, vamos a decir, religiosamente, se preguntaban por qué estaba sucediendo esta tragedia. Habían muerto niños, mujeres, familias, ya no había sacrificios, entonces decían, bueno, ¿qué va a pasar con el sol? Entonces como que tenían muchas preguntas, muchas interrogantes. Una era, por ejemplo, que algo habían hecho mal, Dios los estaba, con los dioses los estaban castigando, y por eso habían sido conquistados, pero sobre todo el día más grande era que el universo pronto se iba a colapsar. ¿Por qué? Porque si el sol no tenía esa fuerza y esa sangre de los corazones, un día ya no saldría más. Entonces ellos esperaban que viniera, vamos a decir, un cataclismo, ¿no? Y vivían con miedo y vivían sin esperanza. Todo eso aparece en el Nican Mopohua. Les digo así nada más muy brevemente porque no nos da tanto tiempo, pero cuando el Nican Mopohua dice, ¿no?, que las flechas y los escudos están en el suelo y que hay paz en todos los pueblos, esa paz de la que se habla es el silencio de los sepulcros, ¿no? La traducción de la palabra náhuatl, que habla de esa paz, se refiere al silencio de la muerte. Flechas y escudos en el suelo quiere decir, por ejemplo, ya no hay guerra, ya no hay razón para vivir ni para luchar. Y bueno, muchas veces un contexto de mucha desesperanza, ¿no? Entonces a veces, en el mundo que vivimos, pues también nosotros decimos cómo nos gustaría que Dios interviniera, porque estamos en una situación que sentimos también a veces que todo se va a colapsar, ¿no? ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Qué va a pasar, pues vamos a decir, ¿no?, a los niños que están naciendo? ¿Qué mundo les espera, ¿no? Bueno, aquí es donde este mensaje pues toma mucha fuerza y mucha esperanza. Y bueno, hoy vamos a ver dos apariciones, porque cada aparición tiene un propósito, un camino y una pedagogía, ¿sí? Entonces, de eso se trata, de entender el acontecimiento y sus particularidades. Aquí se cuenta, se ordena, como hace poco, milagrosamente se apareció la perfecta Virgen de renombre Ubi Santana. 10 años después de conquistada la Ciudad de México, cuando ya estaban depuestas las flechas y los escudos, cuando por todas partes había paz en los pueblos, así como brotó, reverdeció el conocimiento de aquel por quien se vive, el verdadero Dios. En aquella sazón, el año 1531, a los pocos días del mes de diciembre, sucedió que había vivido un pobre hombre del pueblo. Su nombre era Juan Diego, vecino de Cuautitlán. Era sábado, muy de madrugada. Venía en pos de Dios y de sus mandatos. Y al llegar cerca del cerrito llamado Tepeyac, ya amanecía. Oyó cantar sobre el cerrito como el canto de muchos pájaros finos. Al cesar sus voces, como que les respondía el cerro, sobremanera suaves, deleitosos. Sus cantos sobrepujaban al del coyotl y del tzimizcan y al de otros pájaros finos. Se detuvo a ver Juan Diego, se dijo: por ventura, soy digno, soy merecedor de lo que oigo. Quizá nomás lo estoy soñando. Quizá solamente
lo veo como entre sueños. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron hechos los antiguos, nuestros antepasados, nuestros abuelos, en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra carne, de nuestro sustento? ¿Acaso en la tierra celestial? Hacia allá estaba viendo arriba del cerrillo, del lado de donde sale el sol, de donde procedía el precioso canto celestial. ¿Y cuándo cesó de pronto el canto? Cuando dejó de oírse. Entonces oyó que lo llamaban de arriba del cerrillo, le decían Juanito, Juan Dieguito. Todos ustedes imagínense un poco esta escena. ¿Quién es Juan Diego? Lo que representa con ese dolor. Llega a un cerro donde está amaneciendo. Todo lo que tiene que ver con el amanecer, con la luz. Llega a un lugar donde está amaneciendo. Y entre el cerro va subiendo y oye cantar el canto de las espinas, que hablan de lo verdadero. ¿Por qué? Porque lo verdadero es flor y canto. Y empieza a escuchar este canto de estas aves preciosas. Y se detiene. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Lo estoy soñando? ¿Acaso donde dejaron dichos los antiguos, nuestros antepasados, en la tierra de las flores? ¿Acaso en la tierra celestial? ¿Dónde estoy? Soy merecedor. Y hacia allá estaba viendo, arriba del cerrillo, de donde sale el sol, de donde procedía el precioso canto celestial. Como que hay muchas maneras de leer un texto o de comprender, vamos a decir, una poesía, ¿no? Hacia allá estaba viendo, de donde procedía el precioso canto celestial. ¿Y cuándo cesó de pronto el canto? Cuando dejó de oírse, entonces oyó que lo llamaban de arriba del cerrillo. Le decían Juanito, Juan Dieguito. Luego se atrevió a ir a ver de dónde lo llamaban. Ninguna turbación había en su corazón, ni ninguna cosa lo alteraba. Antes bien, se sentía alegre y contento por todo extremo. Fue a subir al cerrillo para ir a ver de dónde lo llamaban. Y cuando llegó a la cumbre del cerrillo, cuando lo vio una doncella que allí estaba de pie. Fíjense, todas las palabras están perfectamente acomodadas. Cuando lo vio una doncella que allí estaba bien. Que con mucha revelación, o vamos a decir mucho evangelio. Una doncella nunca estaré de pie frente a un pasaje. Una persona importante solo se ponía de pie frente a un lugar. Y sobre todo esta parte, ¿no? Ella lo vio. No lo vio, era ella. Ustedes están aquí, no porque vinieron a ver a la Virgen, ella los vino a ver. Cuando van a la Basílica de Guadalupe, a un santuario, pero en concreto de Guadalupe,
fuera de la Virgen, fuera de la Virgen me veía. Esto porque así lo dice Nicamocó. Cuando lo vio una doncella, que allí estaba de pie, lo llamó para que fuera cerca de ella. Este versículo es tremendo. Lo llamó para que fuera cerca de ella. Es lo primero. Si vamos a decir, hay un libro que se llama El Reino Escondido, el Oliver Franciscano, y él dice que el Evangelio se puede resumir en dos palabras: la cercanía de Dios y la proximidad de Dios, la gravedad de Dios. Y esta doncella, lo primero que le pide a este joven, pobre hombre, o a mí, a ti, lo llamó para que fuera cerca de ella. Y cuando llegó frente a ella, mucho admiró. ¿En qué manera? Sobre toda ponderación, aventajaba su perfecta grandeza. Su vestido relucía como el sol, como que reverberaba, y la piedra, el risco en el que estaba de pie, como que lanzaba rayos. El resplandor de ella, como preciosas piedras, como ajorca, todo lo más bello parecía. La tierra, como que relumbraba con los resplandores de la luz y la niebla. Y los mezquites y nopales que allí se suelen dar parecían como esmeraldas, como turquesa aparecía su follaje, y su tronco, sus espinas, sus aguates relucían como el oro. Caray, es la única aparición donde la Virgen está pisando la tierra. México quiere decir en el ombligo de la luna, y en la imagen de la Virgen de Guadalupe ella está parada en medio de la luna, porque todo lo que dice en la Mocoa está en la imagen. Está de pie. En su presencia se postró, escuchó su aliento, su palabra, que era extremadamente glorificadora, sumamente afable, como de quien lo atraía y estimaba mucho. Ustedes imagínense en la manera de los indígenas, en su cosmovisión, de quién eran sus dioses. Ya comenzaban ellos a entender que había como un Dios, que era el Dios por quien se vive, ¿no? El Dios por quien se vive, un solo Dios. Pero ahora, ese Dios que le había que ofrecer sacrificios, que era un guerrero, ¿cómo? Ahora viene de la región del sol, un Dios persona, ¿no? Un Dios que se encarna, que está frente a él, que le dice que se acerque, y que su voz, sumamente afable, era como de que lo atraía y estimaba mucho. Yo creo que nosotros no podemos entender como la fuerza que tuvo que haber sido para los indígenas, porque esto fue 10 años después de la conquista. Esto tiene que ser tremendo, esta manera de ver a Dios. En fin, le dijo: escucha, hijo mío, el menor, Juanito, ¿a dónde te diriges?
esa pedagogía de Dios. Si fíjense un poquito, vamos a pensar en el relato de la oración de Moisés. Una zarza que no se consume. Moisés dice, voy a ver por qué no se consume. Y ahí Moisés se aparta, se detiene para escuchar la voz de Dios. Y justamente si algo hace este acontecimiento es que esta mujer, esta doncella, nos detiene, ¿no? Nos dice, espera, bueno, ¿a dónde vas? La pregunta, ¿no? Pero bueno, escucha. Hijo mío, el menor, ¿no? Juanito, ¿a dónde vas? ¿A dónde te diriges? Palabras, ¿no? que resuenan. Y él le contestó, mi señora, reina, muchachita mía, allá llegaré a tu casita de México, Tlatelolco, a seguir las cosas de Dios que nos dan, que nos enseñan quienes son las imágenes de nuestro Señor, nuestros sacerdotes. ¿Por qué le habla él así? ¿Qué pasa en este momento, en esta situación de encuentro, que le llama reina y muchachita mía? Bueno, aquí ya no nos da tanto tiempo, pero esto pudo haber durado en el tiempo de la eternidad, porque aquí ya Juan Diego está revolucionando esta manera de dirigirse a alguien, de que quiere ser, desde cómo lo ven. Enseguida, con esto, diálogo con él, le descubre su preciosa voluntad. Le dice, sabe, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta, siempre virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios, por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía, de la creación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levante mi casita sagrada. Este primer mensaje, vamos a decir, ella está revelando su deseo. Ya desde el inicio le dice a Juan Diego, ¿por qué está ahí? Mucho quiero, mucho deseo. En el Evangelio de Lucas, en la última cena, cuando Jesús se sentó con los apóstoles, les dijo, con gran anhelo he deseado, con gran deseo de pedir, ¿no? Desiderio, desiderar. Incluso hay una carta, sobre la Eucaristía, que así se llama, del Papa Francisco, desiderio, desiderar, con gran anhelo he querido. Y la Virgen, le dice también, mucho quiero, mucho deseo, que aquí me levante mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto, lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación. Fíjense para qué quiere la casa. No es algo para ella.
¿En dónde lo mostraré? Lo ensalzaré al ponerlo en manifiesto. Lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación. Fíjense la confianza de esta doncella que le está comunicando a este hombre que la acaba de encontrar, le está comunicando su deseo, le está abriendo su corazón, ¿no? Tal cual. Porque yo, en verdad, soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis en uno, y de las más variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí. Porque allí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. Son palabras que están vivas. Vamos a decir que necesitan ser escuchadas. Como que para poder escuchar también, como que no es tan fácil que llegue así de primer impacto, ¿no? Hay que preparar un poquito el terreno, porque Dios pues no hace esa pedagogía con nosotros. Pero en el fondo lo que Dios quiere es descubrir su anhelo. Se está mostrando, se está revelando. Allí les escucharé su tristeza para remediar, para curar. Ese es el deseo de esta doncella. Y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa, anda al palacio de Luis de México y le dirás que yo te envío para que descubras como mucho deseo que aquí me provea de una casa, medida del llano, todo lo que lograrás cuando has visto y admirado y lo que has oído. Y ten por seguro que mucho lo agradeceré y lo pagaré, que por ello te enriqueceré y te glorificaré, y mucho de mí merecerás, con que yo retribuya tu cansancio, tu servicio, con que vas a solicitar el asunto al que te envío. Ya has oído, hijo mío, el menor, mi aliento, mi palabra. Anda, haz lo que esté de tu parte. Bueno, no puedo detener mucho, pero en esta primera versión hay muchísimo de novedad, sobre todo para el indígena que no ha conocido a Dios. Porque dice que en ese contexto de tanto dolor, brotó el conocimiento de aquel por quien se vive el verdadero Dios. Y una parte muy importante cuando hablamos de evangelizar, o de ser evangelizados, es conocer al verdadero Dios. Dios se va a conocer. Y en nuestra historia de vida, a veces traemos imágenes, eso es muy importante, para sanar. Cuando Dios nos sana, como que nos desbloquea, y lo que nos ayuda a ver quién es Él y quiénes somos nosotros para Él. ¿Y quiénes somos nosotros? Incluso tenemos imágenes también de Dios.
que nos impiden confiar, que nos impiden soltarnos, pero Dios anhela darse a conocer, ¿no? El conocimiento de aquel por quien se vive, el verdadero Dios. No sé si ustedes sepan que a Santo Tomás de Aquino escribió la Suma Teológica, que se estudia en los seminarios, cuando ellos estudiaban mucho. Antes de morir, muy poco antes de morir, tuvo una experiencia inefable de Dios y dijo: ¿qué me entró? Porque es pura palabra lo que es. ¿Qué me entró? No le hicieron caso, estudiamos. Pero pues, ¿quién acaba de conocer a Dios si Él no se revela? ¿No? ¿Quién puede conocer a Dios si Él no se da a conocer? Bueno, parece que a través de la Virgen de Guadalupe ella nos viene a revelar al verdadero Dios. Y quiere una casa para mostrar, para manifestar, para ensalzar al verdadero Dios. Y le pide a Juanero pues que vaya con el obispo para que se cumpla su deseo, su voluntad. Inmediatamente, en su presencia, se postró, le dijo: Señora mía, niño, ya voy a revisar tu venerable aliento, tu venerable palabra. Por ahora de ti me aparto yo, tu pobre indito. Luego vino a bajar para poner en obra su encomienda. Vino a encontrar la calzada, viene derecho a México. Cuando vino a llegar al interior de la ciudad, luego fue derecho al palacio del obispo, que muy recientemente había llegado, gobernante, sacerdote. Su nombre era Don Fray Juan Semar, sacerdote de San Francisco. Y en cuanto llegó, luego hace el intento de verlo, le ruega a sus servidores, a sus ayudantes, que vayan a decírselo. Después de pasar un largo rato, vinieron a llamarlo. Y cuando mandó el señor obispo que entrara, y en cuanto entró, luego ante él se arrodilló, se postró. Luego ya descubre y le cuenta el precioso aliento, la preciosa palabra de la Reina del Cielo, su mensaje. Y también le dice todo lo que admiró, lo que vio, lo que oyó. Y habiendo escuchado toda su narración, su mensaje, como que no mucho lo tuvo por cierto, le respondió, le dijo: Hijo mío, otra vez vendrás, aún con calma te oiré, bien aún desde el principio miraré, consideraré la razón por la que has venido, tu voluntad, tu deseo. Fíjense aquí, qué importante. El deseo de ella, ahora es el deseo de él. Es lo mismo. Veré la razón por la que has venido, tu voluntad, tu deseo. Salió, venía triste, porque no se realizó de inmediato su encargo. Luego se volvió al terminar el día. Luego de allá se vino derecho a la cumbre del Cerrillo. Y tuvo la dicha de encontrar a la Reina del Cielo. Allí, cabalmente, donde la primera vez se le apareció, lo está esperando. Eso ya viene de la iglesia. ¿Sí lo conocían? Porque en Guadalupe hay algo que es muy especial. Allí cabalmente, donde la primera vez se le apareció, lo está esperando. En esa aparición, ella nunca se va. Siempre lo va a estar esperando.
Y en cuanto la vio, ante ella se postró, se arrojó por tierra y le dijo: Padre Lucía, Señora, Reina, hija mía, la más pequeña, mi muchachita, ya fui a donde me mandaste a cumplir tu amable aliento, tu amable palabra, aunque difícilmente entré a donde ese lugar del gobernante sacerdote, lo vi, ante él expuse tu aliento, tu palabra, como me lo mandaste. Me recibió amablemente y lo escuchó perfectamente, pero por lo que me respondió, como que no lo entendió, no lo tiene por cierto. Me dijo: otra vez vendrás, aún con calma te escucharé. Bien aún desde el principio veré por lo que has venido, tu deseo, tu voluntad. Bien en ello miré, según me respondió, que piensas de tu casa, que quieres quedar aquí. Tal vez yo nada más lo invento, o que tal vez no es de tus labios. Mucho te suplico, Señora mía, Reina, muchachita mía, que a alguno de los nobles estimados, que sea conocido, respetado, honrado, le encargues que conduzca, que lleve tu amable aliento, tu amable palabra, para que le crea. Porque en verdad yo soy un hombre del campo, soy mecabal, soy pañuelo, soy cola, soy ala. Yo mismo necesito ser conocido, llevado a vuestras. No es lugar de mi andar, ni de mi detenerme allá, a donde me envíes. Virgencita mía, hija mía, no, Señora, niña. Por favor, dispénsame. Afligí con pena tu rostro, tu corazón, y a caer el enojo, el disgusto, Señora, dueña mía. Bueno, vamos a ver qué es para sí mismo. Que manda a uno que sea conocido, honrado, respetado. ¿Por qué? Pues no es nada. No se siente honrado, ni conocido, ni respetado. Y pues le dice: pues no, a mí, yo no soy la persona que te está buscando. Le respondió la perfecta Virgen, digna de honra y veneración: escucha, el más pequeño de mis hijos. Fíjense cómo también tiene su propia versión de sí mismo, muy válida, y cómo está la versión de Dios. Escucha, el más pequeño de mis hijos. Esto como tiene que ir entrando en quién es Juan Diego, quién es Dios para él. O sea, ¿dónde está la fuerza, verdad, del mensaje? Escucha, el más pequeño de mis hijos, escucha. Ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros, a quienes se encargue que lleven mi aliento, mi palabra, para que efectúen mi voluntad. Pero es muy necesario que tú personalmente vayas, ruegues, que por tu intercesión
se realice, se lleve a efecto mi querer, mi voluntad. Y mucho te ruego, hijo mío el menor, y con rigor te mando, que otra vez vayas mañana a ver a Luis. Y de mi parte de saber, haz de oír mi querer, mi voluntad, para que realice a mi templo que le pido. Y viene de morir de qué modo yo, personalmente, la siempre Virgen Santa María, yo que soy la Madre de Dios, te mando. Ahí está el misterio de la elección. Y hasta podemos decir el misterio de Dios. Decíamos Padre de Ana hablando sobre eso, ¿no? Pues Dios no nos necesita. No nos necesita. Él es todopoderoso, omnipotente. Y sin embargo, pues nos quiere necesitar. Nos quiere necesitar. Es interesante. Un ejemplo muy simpático, ¿no? Que le dice la mamá a su hijita, vamos de compras. Y la niña la sube al carrito, la mamá va por la tienda, la niña se agarra el juguete, el chocolate, la mamá los va a quitar, la niña se agarra, llega a la caja, la tienda la mamá le compra un dulce, ¿no? La mamá con la niña, con la carriola, llega a la casa, ¿no? Sale el papá, ¿a dónde fueron? La niña, le fui para mi mamá, se las compras, ¿no? Si la llevo, más o menos, ¿no? Dios nos quiere necesitar para hacer su obra. Prácticamente lo hace todo Él, pero nos quiere necesitar. Por algo nos querrá necesitar, algo nos tiene que revelar sobre quiénes somos nosotros. Y la Virgen escoge a Juan Diego. ¿Por qué? ¿Por qué los escogió a ustedes? Es un misterio. Tú, personalmente, yo quiero. Hay otros, pero yo quiero que tú, personalmente, es muy necesario que por tu mediación se llegue a ver mi querer, mi voluntad. Y eso lo vamos a ver en la Biblia, en los evangelios. Y pues siempre Dios escoge a los más pequeños. Entonces digo que esto es como un pequeño evangelio mexicano, quizás, o americano. Pues es universal. Juan Diego, por su parte, ¿cuánto tiempo nos queda todavía? Pues ya casi. Juan Diego, por su parte, le respondió, le dijo: Señora mía, reina, muchachita mía, que no angustie yo con ver tu rostro, tu corazón. Con todo gusto iré a poner por obra tu aliento, tu palabra. De ninguna manera lo dejaré de hacer, ni estimo por molesto el camino. Iré a poner en obra tu voluntad, pero tal vez no seré oído, y si fuera oído, quizás no seré creído. O sea, hasta me dijo Jesús. Pero mañana en la tarde, cuando se meta el sol, vendré a devolver a tu palabra, a tu aliento, lo que corresponda al gobernante sacerdote. Ya me despido de ti, respetuosamente. Hija mía, la más pequeña, jovencita, señora, niña mía, descansa otro poquito. Y
Y acabamos. Van a descansar. Entonces, fíjense la diferencia. Ver una imagen muy bella, con muchos estudios científicos, muy interesantes, pero eso no nos cambia la vida. Lo que sí nos puede cambiar la vida es un encuentro con el Dios verdadero, con el Dios vivo. Vamos a decir, ver a la Virgen, tener una aparición, tampoco nos va a hacer santos. Escucharla, entonces sí. ¿Qué dice el Evangelio de este día? No todo el que diga Señor, Señor va a entrar, va a entender. Ya que escucha y pone por obra. Si ustedes son mis amigos, hagan lo que yo les pido, escuchar. Y escuchar, vamos a decir, el Nican Mokowa es una invitación a comenzar a escuchar la voz de Dios, que no es para gente especial, privilegiada, con familias perfectas. Eso no existe. La voz de Dios está dirigida a los que le dirigen con su propia historia, con sus propias heridas, con lo que sea. Escuchar. Hay un salmo que rezamos todos los días en la Biblia, que es como muy claro. Ojalá escuchen hoy mi voz, dice el Señor. No endurezcan su corazón. Porque cuando comenzamos a escuchar al Dios verdadero, el corazón se va convirtiendo. Es la palabra que transforma, que entra. Por eso la Virgen, cuando digo, ya le digo 2 veces, escucha, hijo mío. Pues ahí está el principio. Y pues todavía no les he dicho nada, bueno, un poquito, ¿verdad? Desde San Francisco, al final de su vida, en su lecho de muerte, San Francisco de Asís les dijo: hermanos, comencemos, porque hasta ahora poco o nada hemos hecho. Lo estamos aprendiendo, ¿no? Bueno, pues mañana, por aquí nos vemos, después de la misa de las 6, para seguir descubriendo la fuerza. Los que tienen el libro, los invito de verdad a irlo así como saboreando, a sentir, a hablar con la Virgen, a experimentarla, a estar con ella. No se hagan la pregunta: